Ella no solo mintió sobre mí, lo ensayó, lo recitó y lo convirtió en una actuación judicial dirigida por su madre. Frente a desconocidos, me retrató como un monstruo. Yo estaba allí, en silencio, despojado de mi hija y de mi nombre. Pero lo que ella no sabía era que lo había grabado todo, y estaba a punto de reproducirlo. Si alguna vez alguien en quien confiabas te silenció, o si te viste obligado a defender tu verdad ante desconocidos, cuéntanos tu historia en los comentarios. Te escuchamos, y no estás solo. Me llamo Marcus Ellison. Tengo 44 años. Esta es la historia de cómo fui destruido en el tribunal y cómo transformé sus mentiras en justicia. La sala del tribunal estaba en silencio, pero la tensión era asfixiante. Marcus estaba sentado en la mesa de los acusados, con las manos entrelazadas, mirando al frente con la calma disciplinada de un hombre sorprendido, pero aún no vencido. Frente a él estaba Kendra, su esposa durante 10 años, acompañada por su abogada agresiva y su madre, Evelyn. Evelyn parecía más apropiada para una sala de juntas que para un tribunal. Todo en su postura gritaba control, dominio, estrategia. Kendra no había hablado con Marcus en semanas, fuera de la mediación legal, sin previo aviso, sin negociación, sin una verdadera explicación de por qué había convertido su matrimonio, antes estable, en un campo de batalla. Pero ahora, en el juicio, estaba lista para hablar, y no se contuvo. Con voz firme, le dijo al juez que Marcus la había descuidado emocionalmente durante años. Afirmó que manipulaba su carrera, que siempre priorizaba sus propias ambiciones sobre las de ella, que la desalentó cuando aspiraba a ser socia en su bufete, que la menospreciaba a puertas cerradas. La sala observó cómo ella hacía una pausa dramática, con los ojos vidriosos. Su abogada asentía con cada declaración, reforzando el relato como si fuera un dueto ensayado. Y luego vino la puñalada final. Kendra insinuó, con cuidado pero con claridad, que Marcus había amenazado con destruir su carrera si alguna vez intentaba dejarlo. Evelyn estaba sentada detrás de su hija, con los brazos cruzados, asintiendo solemnemente. Nunca le agradó Marcus. No porque fuera un mal marido, sino porque no se dejaba controlar fácilmente. Y eso, para Evelyn, era una amenaza. Cada reunión familiar era una prueba, una pregunta envuelta en agresividad pasiva, un recordatorio de que nadie, y especialmente Marcus, sería jamás lo bastante bueno para su hija. Pero esto era una guerra. Y Evelyn ahora estaba en primera línea. Marcus no se movió. Su abogado se inclinó y le susurró algo, pero Marcus no reaccionó. Su mente estaba en otro sitio, repasando cada momento de su matrimonio, las largas noches ayudando a Kendra con los ensayos de la Facultad de Derecho, las cenas que él cocinaba mientras ella hacía turnos dobles, cómo la animaba a seguir cuando dudaba de sí misma, los contactos empresariales que le ofreció cuando le costaba conseguir su primer cliente importante. Todo eso, borrado, donde reescrito. Kendra aún no había terminado. Describió a Marcus como controlador y frío. Dijo que su hija Laila se había distanciado de él, que Marcus trabajaba demasiado, que viajaba demasiado y que, cuando estaba en casa, era como si no estuviera. Su abogada presentó mensajes de texto y fragmentos de correos cuidadosamente seleccionados, todos sacados de contexto. El público murmuraba. El juez escuchaba. Evelyn sonreía con soberbia. Marcus mantenía la compostura, pero sentía los latidos de su pulso retumbarle en los oídos. No había llegado al juicio preparado para luchar por Laila. Había asumido que todo sería amistoso, que el respeto mutuo superaría sus diferencias. Pero ahora comprendía que esto no era solo un divorcio. Era un intento coordinado de destruir su reputación. Miró al otro lado de la sala, donde Laila estaba sentada junto a una defensora infantil designada por el tribunal. La niña parecía confundida, asustada,
Y Marcus lo sintió. La narrativa se le escapaba, un paso en falso, un arranque de ira, y todo lo que había construido se derrumbaría frente a su hija. Kendra bajó la mirada un instante, luego volvió a mirarlo. Por un segundo, sus ojos se suavizaron, como si recordara quién había sido él alguna vez. Pero se desvaneció. Su abogada retomó la palabra, detallando una lista de exigencias financieras: custodia exclusiva, pensión compensatoria y manutención infantil, todo al borde de lo punitivo. Marcus respiró hondo. No dijo nada, no interrumpió, no objetó, pero en ese silencio algo cambió. Comprendió exactamente lo que ocurría. Esto no tenía que ver con la verdad. Esto era teatro, poder, ganar. Y Kendra, con Evelyn susurrándole al oído, había decidido que era mejor arrasarlo todo que compartir algo. Pero Marcus no estaba vencido. No todavía, y había terminado de jugar a la defensiva. Sentado en la sala, Marcus no solo escuchaba las palabras de Kendra, escuchaba ecos, conversaciones pasadas, momentos tranquilos y la voz cortante de una mujer que nunca se había ido del todo de su matrimonio. Victoria, la madre de Kendra. Siempre había estado presente, no solo presente, sino posicionada, siempre interponiéndose entre ellos, llamándolo cuidado. Marcus recordaba cuando él y Kendra consiguieron su primer apartamento. Era un modesto pero luminoso piso de 2 habitaciones cerca del centro. El alquiler era razonable y estaban ilusionados por empezar de nuevo. Pero Victoria lo odiaba. Decía que estaba demasiado lejos de buenos colegios, aunque aún no tenían hijos. Advertía que no tendría buena reventa, aunque ni siquiera lo estaban comprando. 2 semanas después, Kendra se echó atrás y terminaron mudándose a un lugar más caro, aprobado por Victoria. Convenientemente, a solo 15 minutos de su casa. Así era con todo: decisiones de crianza, planes de carrera, vacaciones. Victoria siempre tenía una mejor idea. Marcus proponía algo. Kendra asentía, pero bastaba una llamada de su madre para que, a la mañana siguiente, todo cambiara. Al principio, Marcus lo atribuyó al respeto, a una relación estrecha entre madre e hija, pero con el tiempo se hizo evidente. No era cercanía, era control. Kendra empezó a repetir las opiniones de su madre como si fueran palabra sagrada. Mamá dice que trabajas demasiado. Mamá cree que necesitamos cuentas separadas. Mamá piensa que deberíamos firmar un acuerdo prenupcial. Nada salía realmente de la voz de Kendra. Todo estaba filtrado por el miedo de otra persona, y el miedo de Victoria siempre era el mismo: que su hija dependiera de un hombre. Marcus trató de ser comprensivo, intentó ser paciente, propuso ir a terapia, pero Victoria saboteaba todo. No dejes que te minimice, llegó a decir en voz alta, sabiendo que Marcus la escuchaba. Prepárate para todo, incluso para el divorcio. Eso fue antes de que tuvieran siquiera una pelea seria, antes de que naciera Laila, antes de que hubiera algo que defender. Marcus recordaba perfectamente el momento en que lo entendió todo. Laila tenía 4 años. Marcus acababa de recibir un ascenso. Llegó a casa con una pequeña tarta para celebrarlo y un peluche para Laila. Kendra sonrió con educación, pero distante. Esa noche la encontró en la cocina, hablando en voz baja por teléfono. Decía: «Está demasiado orgulloso de sí mismo. Creo que tenías razón». La llamada terminó rápido cuando Kendra lo vio parado en la puerta. Pasaron los años. Los susurros nunca cesaron. Y ahora estaban en lados opuestos de un tribunal, con Kendra leyendo un guión que sonaba mucho más a su madre que a ella misma. Entonces llegó el giro que nadie esperaba. Cuando su abogada terminó la declaración, la jueza preguntó si alguna de las partes tenía audios o documentación adicional que presentar. La abogada de Marcus se levantó y entregó un pequeño archivo. No era la voz de Marcus, ni siquiera era la de Kendra, era Victoria. Los altavoces de la sala se encendieron. «Cariño, así es como se hace. Haz que parezca débil».
Quédate con la casa, la niña, la jubilación. Llora un poco. Cederás si solo sigues mis instrucciones. Créeme, esto no va de justicia, va de ganar. El silencio que siguió fue demoledor. El rostro de Kendra palideció. Su abogada se confundió entre los papeles. La jueza se reclinó levemente, con una expresión indescifrable. Y Marcus permaneció inmóvil. Pero por primera vez desde que comenzó el juicio, su respiración se calmó, porque ahora la verdad tenía una voz, y no era la suya, no era la de Kendra, era la de la mujer que siempre había movido los hilos, hablando sin saber que el micrófono estaba encendido. No borraba el daño, todavía no, pero dejaba al descubierto el guión, y eso lo cambiaba todo. La sala del tribunal se sentía más fría de lo normal esa mañana. El aire acondicionado zumbaba arriba, indiferente a la tensión que se respiraba abajo. Marcus estaba sentado en silencio en la mesa del acusado, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo, los ojos fijos en la jueza. La audiencia del día era sobre la custodia, una palabra que sonaba clínica, pero que para Marcus lo significaba todo. Ava tenía 8 años, le encantaban los rompecabezas, los sándwiches de queso fundido, y siempre le pedía que revisara debajo de la cama por si había monstruos, aunque insistía en que no tenía miedo, era su luz. La abogada de Kendra se levantó, tan segura como siempre, y empezó a presentar su argumento. Se apoyó en la narrativa ya establecida: inestabilidad emocional, intimidación profesional y, por supuesto, el punto central: el bienestar emocional de Ava. Kendra se sentó con la espalda recta, asintiendo con cada palabra de su abogada. Victoria, sentada justo detrás de ella, con los brazos cruzados, tenía una expresión calmada, pero triunfante. Luego llegaron las declaraciones juradas, firmadas por Victoria, una compañera de trabajo de Kendra, e incluso una vecina. Todas retrataban a Marcus como distante, de mal genio, demasiado intenso. Sintió cómo se le tensaba la mandíbula. Nada de eso era cierto, pero los documentos eran claros, las firmas legítimas, la narrativa coherente. Cuando llegó el turno de hablar, la abogada de Marcus hizo lo que pudo. Habló de su servicio militar, de su historial limpio, de su estabilidad. Recordó al tribunal que nunca se había documentado abuso alguno. Ninguna violencia, ningún reporte policial, ningún consumo de sustancias, solo un padre que quería criar a su hija en igualdad. Justo, pero no fue suficiente. La decisión de la jueza llegó con el sonido de papeles moviéndose y un suspiro largo. Custodia total para Kendra. Derechos de visita para Marcus cada 2 fines de semana, supervisados durante los primeros 60 días. La explicación fue técnica, llena de términos legales, pero Marcus solo escuchó una cosa: le estaban quitando a Ava. Afuera del tribunal, Ava estaba de pie entre su madre y su abuela, sujetando una mochila azul con un llavero que Marcus le había regalado. Era un pequeño zorro de orejas grandes. Ella lo llamaba Scout. Marcus la vio mirar por el pasillo, buscando. Cuando lo encontró, él le sonrió con dulzura y le hizo un pequeño gesto con la mano. Ella dudó y luego le devolvió el gesto. Solo una vez. Después, Kendra le tomó la mano y se dio la vuelta. Marcus no lloró. No allí. No frente a ellas. Marcus no lloró. No allí. No delante de ellas. Caminó con calma por los pasillos, pasó la salida y llegó al aparcamiento. El sol brillaba, pero no ofrecía calor. El viento soplaba, pero no lo movía. Se subió al coche, encendió el motor y se quedó sentado un rato, inmóvil, con las manos en el volante. Finalmente, abrió la guantera y sacó una carpeta manila. Llevaba semanas allí. La etiqueta era sencilla: para el tribunal. No abrir a menos que sea necesario. La apoyó en el asiento del copiloto y la observó. Dentro había documentos, grabaciones, capturas de pantalla. No solo de las mentiras de Kendra, sino de la manipulación de Victoria, sus amenazas,
sus planes, era evidencia que había recopilado con cuidado, de forma estratégica. Aún no la había utilizado. No quería. Había esperado que la razón prevaleciera, que la verdad bastara. Pero ahora le habían quitado a Ava. Y al mirar esa carpeta, aún sellada, comprendió algo. No había estado luchando por ganar. Había estado luchando por no herir a las personas que una vez amó. Eso terminó ese día, porque la próxima vez que lo vieran en el tribunal, no estaría sentado en silencio esperando justicia. Estaría preparado, y habría dejado de contenerse. Marcus no gritó, no se fue dando portazos, no publicó nada en Internet ni envió mensajes furiosos. En cambio, se volvió silencioso, pero no un silencio de rendición, sino el de una mente que se prepara para algo mucho más poderoso que la venganza. No iba a discutir en la calle ni a gritar en el tribunal, iba a prepararse, meticulosamente, metódicamente, completamente. La primera llamada que hizo fue a un perito contable, no uno barato. Marcus recurrió a su fondo de emergencia, sabiendo que, si no luchaba como debía, quizás no tendría nada que proteger en el futuro. Llevó una carpeta con extractos bancarios y marcó varias transacciones sospechosas, grandes retiros en cajeros, sin ningún registro posterior. Compras con tarjetas de crédito que no aparecían en la hoja de presupuesto que antes compartía con Kendra. El contador detectó el patrón rápidamente. En los últimos 10 meses, casi $47,000, sin un solo centavo de sobra, habían sido extraídos de su cuenta conjunta, transferidos a través de apps difíciles de rastrear y redirigidos finalmente a una cuenta corriente registrada a nombre de Victoria, la madre de Kendra. Marcus no parpadeó al ver el informe. Simplemente lo añadió a su carpeta. El siguiente paso fue contratar a un investigador digital. Marcus le entregó un portátil viejo que había sido de Kendra durante los primeros años del matrimonio. Había estado guardado, lleno de polvo, en un armario. Ella nunca lo había borrado por completo. Marcus nunca lo había necesitado. Hasta ahora. En 48 horas, el investigador descubrió una serie de correos comprometedores, algunos de hacía meses, otros recientes, y todos pintaban un panorama inquietante. Victoria no solo daba consejos emocionales, estaba orquestando el ataque completo. Un correo decía: él no va a luchar, es demasiado orgulloso. Si mantienes la narrativa centrada en el control y el miedo, la jueza te dará la custodia sin pestañear. Otro: practica con Ava. Asegúrate de que diga que él es distante. Si necesitas llorar en el juicio, piensa en algo triste, él parecerá frío en comparación. Marcus leyó cada uno con calma, subrayando frases clave. Incluso había archivos adjuntos, declaraciones preparadas, tácticas legales, respuestas modelo, guiones. No lloró, no gritó, solo los archivó junto a los extractos bancarios. Luego vino el paso más doloroso, la terapia de Ava. Antes de la audiencia por la custodia, Marcus había solicitado en silencio la intervención de una terapeuta familiar independiente, aprobada por ambos equipos legales. Las sesiones comenzaron 2 semanas después del juicio. Ava asistía sola. Marcus esperaba en la sala, sin hacer preguntas, sin presionar. Pero en la tercera visita, la terapeuta lo invitó a pasar. Lo sentó y le dijo: «Hay algo que deberías escuchar». Presionó el botón de reproducir. Era Ava. Su voz era suave, honesta, delicada. «Mamá me dijo que dijera que papá da miedo», confesó Ava. «Aunque no es verdad. Me dijo que si decía eso, podía vivir con ella y la abuela, y que me comprarían un perrito». Ese fue el momento en que el corazón de Marcus se quebró. No por tristeza, por claridad. Agradeció a la terapeuta. Tomó la grabación y la transcripción firmada. Salió al aire frío del aparcamiento. Esa noche sacó del coche la carpeta manila con la etiqueta: «Para el tribunal, no abrir a menos que sea necesario». La abrió, y lenta y cuidadosamente
Reemplazó cada documento con la verdad. Extractos bancarios, hilos de correos electrónicos, transcripciones de terapia. Su voz ya no era venganza, no más. Era responsabilidad. Porque Marcus había comprendido algo que Kendra y Victoria jamás entenderían. La verdad no necesita gritar, solo necesita paciencia, y cuando finalmente habla, no lo hace con estruendo. Cae como un trueno. La sala del tribunal se veía igual, pero todo había cambiado. Marcus entró con un nuevo abogado, Daniel Price, un profesional tranquilo, de presencia firme y mirada aguda. Sin gestos grandilocuentes, sin espectáculo, solo una pequeña carpeta de cuero y una memoria USB en la mano. Kendra estaba sentada junto a su madre, Victoria, ambas vestidas en tonos azul marino coordinados, proyectando control. No miraron a Marcus ni una sola vez. Su abogado, Gregory Stiles, se inclinó hacia ellas y les susurró algo que provocó una sonrisa burlona en ambas. Marcus lo notó, pero no reaccionó. La jueza Evelyn Marks llamó a la sala al orden. La audiencia de apelación por la custodia comenzó con un resumen breve de Stiles, reafirmando las acusaciones anteriores de Kendra: negligencia emocional, amenazas y la supuesta incapacidad de Marcus para ofrecer un hogar estable. Se citó nuevamente la declaración jurada de Victoria, pintando a Marcus como manipulador y frío. Hablaron como si el caso ya estuviera ganado. Marcus permaneció en silencio junto a Daniel, con las manos entrelazadas. Ni siquiera pestañeó cuando Kendra lo miró con falsa preocupación y dijo: «Yo nunca quise llegar a esto, pero tengo que proteger a mi hija». La jueza Marks se volvió hacia Daniel. «Señor Price, ¿desea responder?». Daniel se puso de pie, asintió con respeto y dijo: «Su señoría, quisiéramos presentar nueva evidencia antes de continuar. Creemos que lo mejor es que el tribunal escuche las palabras de Ava». Caminó hacia el sistema de medios del tribunal, insertó la memoria USB y presionó reproducir. La voz de Ava llenó la sala. Pequeña, honesta, desgarradora. «Mami me dijo que dijera que papi da miedo, aunque no es verdad. Me dijo que si no lo decía, me metería en problemas. Pero papi es bueno, me deja elegir el cereal, me lee cuentos». No grita. Hubo una pausa, un pequeño sollozo, y luego Ava de nuevo. «Yo solo quiero vivir con los dos, pero mami dice que papi no es seguro. Yo no creo que eso sea cierto». La sala quedó paralizada. La jueza Marks detuvo su pluma en el aire, su expresión impenetrable. Gregory Stiles se inclinó hacia Kendra, murmurándole con urgencia. Su rostro perdió el color. Victoria parpadeó rápidamente, con los labios apretados. Daniel continuó: «Esta grabación se hizo durante una sesión confidencial con la orientadora escolar de Ava. Tenemos la declaración de la consejera, firmada y notariada, que certifica el contexto». Hizo una pausa, luego reprodujo el siguiente archivo. Era un correo electrónico. La pantalla mostró un mensaje de Victoria a Kendra. Asunto: ¿cómo manejar a Marcus? El contenido decía: «Tienes que controlar la historia. Di que está inestable. Di que grita. Ava dirá lo que le digas. No te preocupes por la culpa. Esto es estrategia. Necesitamos la casa y la custodia total para tener ventaja. No te ablandes». Se escucharon exclamaciones en la galería. La jueza frunció el ceño. Daniel hizo clic de nuevo. Una hoja de cálculo llenó la pantalla. Transacciones fechadas de la cuenta de ahorros conjunta de la pareja. Más de 38.000 Melreit, transferidos silenciosamente a una cuenta a nombre de Victoria. La cuenta había sido abierta 3 semanas antes de que se solicitara el divorcio. Tenemos los registros bancarios y una declaración jurada del perito contable confirmando el fraude, dijo Daniel con calma. Kendra habló por fin. Están sacando esto de contexto. Daniel alzó una ceja. ¿Quiere que reproduzcamos el resto de la grabación, señora Langston? ¿La parte donde usted y su madre discuten cómo fingir dependencia económica?
¿O la llamada telefónica en la que Victoria le dice que haga llorar a Ava antes de la última audiencia? Kendra no respondió. Gregory Styles pidió un receso. La jueza se lo negó. No, dijo. Procederemos ahora. Kendra miró a su madre, suplicante. Victoria desvió la mirada. La jueza se inclinó hacia adelante. Este tribunal acaba de recibir evidencia de perjurio, manipulación de una menor y mala conducta financiera. Señora Lanston, señora Hanover, ambas son ahora objeto de una investigación formal. Además, la custodia temporal queda revocada. El señor Lanston recibe custodia primaria inmediata, pendiente de revisión final. La sala estalló. Periodistas tomaban notas. Los teléfonos vibraban, pero Marcus no reaccionó con triunfo. Solo cerró los ojos y exhaló lentamente. Mientras el alguacil despejaba la sala para el receso, Marcus miró una vez a Victoria, luego a Kendra, ambas en estado de shock. No dijo nada. La verdad lo había dicho todo, y había hablado lo bastante alto como para que todos lo escucharan. La sala del tribunal se sentía más fría ahora, como si todo el aire hubiera sido reemplazado por silencio y vergüenza. Kendra ya no parecía la mujer segura y serena que había entrado esa mañana. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa. Sus ojos iban del juez a la pantalla y luego a su madre. «Dijiste que esto funcionaría», susurró Kendra a Victoria con la voz quebrada. «Dijiste que si seguía el plan, funcionaría». Victoria apretó la mandíbula, aún mirando al frente, intentando mantener la compostura de una mujer en control. Pero la ilusión se había roto. Su nombre había sido leído en voz alta como parte de una investigación por fraude. Sus correos proyectados en la pantalla del tribunal para que todos los vieran. Su voz, su consejo, su plan. Todo se había desmoronado ante una jueza que ahora enfocaba toda su atención en ella. «Yo no te dije que mintieras», dijo Victoria por lo bajo, aunque las grabaciones contaban otra historia. «Se suponía que debías ser lista. Se suponía que controlarías la narrativa». La jueza Marks golpeó suavemente con el mazo para pedir orden. «Señora Hanover», dijo, refiriéndose a Victoria, «permanecerá sentada. Se emitirá una citación para sus registros financieros y se abrirá una revisión formal sobre su papel en este caso. No está arrestada por ahora, pero ya forma parte de la investigación». Kendra abrió la boca para responder, pero no le salió ninguna palabra. Su abogado bajó la mirada y comenzó a guardar sus archivos en silencio. Ya había perdido. Marcus permaneció inmóvil, tranquilo, no triunfal. Él no sonrió con soberbia, no lanzó miradas de rabia, ni mostró satisfacción visible. Solo fuerza tranquila, de esa que se forja cuando la vida te derriba y decides levantarte de todos modos. La jueza Marks se volvió hacia Marcus. «Señor Lanston, este tribunal revoca su decisión anterior sobre la custodia. Con efecto inmediato, se le concede la custodia legal y física total de su hija, Ava Lanston. Se establecerá un régimen de visitas supervisadas más adelante, una vez concluida esta investigación». Marcus asintió una sola vez. «Gracias, su señoría». Kendra se volvió hacia él, con los labios temblorosos. «Marcus, por favor, yo solo quería...». Él no respondió, no porque no tuviera algo que decir, sino porque nada que dijera cambiaría lo que ya se había hecho. Algunas líneas, una vez cruzadas, permanecen rotas para siempre. Afuera del tribunal, los reporteros ya se agolpaban. Las cámaras parpadeaban, los micrófonos flotaban. Pero Marcus no se detuvo a hablar. Caminó con determinación, buscando entre la multitud a la única persona que realmente importaba, Ava. Estaba de pie al borde de las escaleras, sujetando la mano de una trabajadora social, más pequeña que nunca. Su mochila era demasiado grande para sus hombros. Sus ojos reflejaban duda, hasta que se cruzaron con los de él. «¡Papi!», gritó.
Marcus dejó caer el maletín y abrió los brazos. Ava corrió. Se lanzó hacia él, se aferró a su abrigo y escondió el rostro en su pecho. La trabajadora social se retiró unos pasos, observando el reencuentro con una sonrisa discreta. ¿Puedo quedarme contigo ahora, papi?, preguntó Ava, con la voz ahogada en su camisa. Marcus se arrodilló, le sostuvo el rostro con suavidad. Sí, mi amor, respondió, con la voz quebrada. Te vienes a casa. Desde los escalones, Kendra los observaba. Su expresión era difícil de leer. ¿Arrepentimiento? ¿Amargura? ¿Quizás algo cercano a la vergüenza? Victoria intentó alejarla, pero Kendra no se movió. Esto no era solo una derrota legal, era el colapso de una estrategia construida sobre el control, la manipulación y la arrogancia. Kendra había tratado el juicio como un juego y jugó siguiendo las reglas de su madre. Pero la jueza no se dejó llevar por declaraciones frías ni testimonios ensayados. Escuchó la verdad, y esa verdad vino de Ava, sin guión, sin preparación, imposible de negar. La narrativa de Victoria, tan cuidadosamente construida, se desmoronó en segundos. Su influencia, su presión, sus instrucciones susurradas a puerta cerrada, condujeron a este momento. Su hija de pie, sola, viendo cómo el hombre al que intentaron destruir se marchaba con lo único que creyeron poder quitarle para siempre. Mientras Marcus caminaba hacia el aparcamiento con Ava en brazos, ella apoyó la cabeza en su hombro. La llevaba como si no pesara nada, aunque el peso emocional de ese instante era más pesado que cualquier cosa que hubiera cargado antes. Ni el servicio militar, ni los años de matrimonio lo habían puesto a prueba como esta lucha por su hija. Victoria finalmente se dio la vuelta, arrastrando a una Kendra vacía de mirada. Los medios no las siguieron, porque la historia ya no era sobre ellas. Era sobre un padre que se negó a perder a su hija, un hombre que eligió la verdad por encima de la rabia, y una niña que finalmente volvía a casa, no porque alguien gritara más fuerte, sino porque alguien se mantuvo firme en silencio y dejó que la verdad hablara por él. Los titulares llegaron sin estridencia, enterrados en la sección local entre permisos de construcción y presupuestos municipales. Pero para quienes presenciaron el derrumbe en la sala del tribunal, las implicaciones eran todo menos pequeñas. Victoria Hanover, la matriarca que una vez manejó cada movimiento de su hija, se convirtió en objeto de una investigación financiera formal. Las transferencias detectadas, desde la cuenta conyugal de Marcus y Kendra hacia un fideicomiso oculto a nombre de Victoria, levantaron alertas de inmediato. La agencia tributaria la señaló. La fiscalía actuó. Sus antiguas conexiones con bufetes privados, construidas a base de encanto, reputación y presión silenciosa, empezaron a colapsar. Sus llamadas dejaron de ser devueltas. El mundo de Kendra se derrumbó aún más rápido. El Colegio de Abogados emitió una suspensión cautelar por perjurio y conducta profesional indebida. Su despacho le pidió que tomara una baja indefinida. Intentó argumentar que había sido manipulada, que su madre la había llevado por ese camino, pero ya nadie la escuchaba. Cuando tu voz se construye sobre mentiras, la verdad tiene una forma de hacerla sonar más vacía que antes. Lo que antes parecía una victoria coordinada, ahora se veía como ruinas. Testimonio fabricado, declaraciones forzadas, finanzas ocultas y, lo peor de todo, una niña manipulada para traicionar a su padre. Era una historia de traición de la que ya nadie quería formar parte. Lejos de esos titulares, Marcus Lanston se despertaba temprano un sábado, no para revisar pruebas ni llamar a un abogado, sino para arrancar malas hierbas del jardín junto a su hija. Ava llevaba unos guantes gigantescos que la hacían parecer una boxeadora de tierra. Reía, un sonido que Marcus no había escuchado en lo que parecían años. Le entregó una pequeña pala y señaló un rincón de tierra blanda. «Aquí vamos a plantar los tomates», dijo él. «¿Y las fresas?
preguntó Ava. Las fresas van adelante, respondió, sonriendo. Tenían una nueva rutina. Terapia una vez por semana. Tareas en la mesa de la cocina. Noches de película con palomitas, que casi siempre terminaban con Ava dormida sobre su hombro. Algunas noches eran difíciles. Ava seguía haciendo preguntas. ¿Por qué mamá mintió? ¿Por qué la abuela decía cosas malas? ¿Por qué todo se volvió tan complicado? Marcus no le daba respuestas de adulto. No pintaba a Kendra como una villana, ni reescribía el pasado. Solo le decía: las personas a veces toman malas decisiones, pero eso no significa que tú tengas que vivir según ellas. En el fondo de su casa, la carpeta manila que una vez guardó toda la evidencia permanecía sellada en una caja fuerte. Marcus no tenía interés en volver a abrirla, ni las grabaciones, ni los documentos. Todo había cumplido su propósito. Ya no se trataba de venganza, se trataba de reconstruir y de hacerlo bien. Un día, sentados bajo el árbol del jardín, Ava se apoyó en su costado y preguntó: ¿Eres feliz ahora, papi? Marcus respiró hondo y miró el pequeño huerto que comenzaba a florecer. Estoy en paz, respondió, y la paz dura más que la felicidad. Esa noche, se sentó en su escritorio viendo un viejo vídeo en su móvil. Era la grabación del recital escolar de Ava, antes del divorcio. Kendra aplaudía con fuerza. Victoria tenía los brazos cruzados. Marcus grababa. Ava se había olvidado de la letra a mitad de la canción y lo buscó con la mirada. Él le hizo una señal de ánimo con el pulgar, y ella sonrió, retomó desde donde se había quedado y terminó con fuerza. Ese recuerdo, puro e intacto, le recordó por qué había luchado. No para castigar a Kendra, sino para proteger esa sonrisa. En una breve entrevista para un blog de defensa de los derechos paternos, le preguntaron qué fue lo que finalmente inclinó el caso a su favor. Marcus respondió: ella me humilló en el tribunal porque su madre se lo dijo, pero al final yo solo presioné reproducir. Ese sonido, la verdad, fue más fuerte que todas sus mentiras juntas. La frase se difundió más de lo que esperaba. La gente se identificó. Padres silenciados. Familias rotas por la manipulación. No se trataba de ganar, se trataba de ser escuchado. Marcus nunca respondió al último mensaje de Kendra. Solo decía: no quise que llegara tan lejos. Pero sí quiso, y Victoria nunca pidió perdón. Pasaba sus días gestionando mociones legales y tomando distancia de las consecuencias legales de su hija. Y así, el legado que intentaron construir, uno de control y estrategia, se derrumbó en la más absoluta irrelevancia. Marcus no hablaba de ellas ya, no por rencor, sino porque no quedaba nada que decir. Su legado ahora vivía en la risa de su hija, en su pequeño jardín, y en la fuerza tranquila de un hombre que dejó que la verdad hablara más alto que la venganza.